Bueno, un saludo muy especial nuevamente de Luis Fernando Pineda, su profesor en este momento. Vamos a entrar a hablar del sistema financiero de Colombia. Para eso tenemos que empezar por su cabeza, por su estamento principal, que es el Banco de la República. Y tendríamos que decir que después de varios intentos, en junio de 1880, el gobierno crea el Banco Nacional para que actúe como banquero y provea también de crédito público. Esa función de banquero consiste en prestar al gobierno los servicios de consignación de los fondos públicos, tesorería, crédito y colaborar en la contratación de préstamos internos y externos, también en la administración de títulos de deuda pública. También se había encargado de la emisión de los billetes. En 1894 el Congreso lo liquidó debido al exceso de emisión que se miró en los registros. Años más tarde fue creado el Banco Central de Colombia, le dieron ese nombre, Banco Central de Colombia, y ese funcionó de 1905 a 1909. Fue liquidado por las mismas razones: exceso de emisión. Se pasó durante un tiempo, se hicieron muchos análisis y posteriormente, mediante la ley 25 de 1923, se crea el actual Banco de la República como el Banco Central Colombiano. Se organiza como sociedad anónima con un capital de 10 millones oro. El 50% lo aportó el gobierno y el otro 50% entre bancos comerciales, nacionales y extranjeros, y algunos particulares. A esta entidad nuevamente se le confía pues la facultad exclusiva de emitir moneda legal colombiana y se le autoriza para actuar como prestamista de última instancia en reservas internacionales del país, actuar como banquero del gobierno. Hasta ahí lo que tiene que ver con el Banco de la República de Colombia, Banco Central, Banco de Bancos. El Banco de la República tiene una junta directiva que es la encargada de velar porque el sistema financiero funcione bien. La junta directiva prácticamente es la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria que tiene Colombia. Aquí en esta figura vemos la junta última. De pie, de izquierda a derecha, está César Vallejo, posteriormente Carlos Gustavo Cano, después Juan Pablo Zárate y posteriormente Alfredo Meisel. Ahora sentados también de izquierda a derecha está Ana Fernanda Mayhuasca, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y José Darío Uribe, el gerente del emisor, el gerente del Banco de la República. Eso es lo que tenemos allí en cuanto a la Junta. Vamos a mirar entonces una serie de videos que nos indican qué hacen los bancos, qué hace el Banco de la República y cómo funciona todo el sistema financiero. Muchas gracias. Dentro del curso de mercados financieros y de capitales, hoy en nuestra primera tutoría vamos a hablar del sistema financiero colombiano. Dentro del sistema financiero colombiano, para hoy vamos a hablar de las funciones del sistema financiero colombiano y de la estructura del sistema financiero colombiano. Primero, funciones del sistema financiero. Según las siguientes funciones se clasifican las entidades financieras de la siguiente manera: conexión entre las dos unidades, superavitarias y deficitarias. En el sistema financiero, la unidad que se acerca a solicitar el crédito es la deficitaria y la unidad que otorga dicho crédito es la unidad superavitaria. Evaluación. Evalúa el riesgo que garantiza la recuperación de los recursos de ahorros colocados a través de crédito. Toda entidad financiera hace un análisis de crédito para verificar que el sujeto que está solicitando el crédito sea sujeto de crédito. Es decir, que cumpla con todos los requerimientos y todos los requisitos que el banco exija. Se le mira capacidad de pago, tipos de garantías que ofrecen, entre otros. Supervisión. Supervisa la utilización de los recursos para garantizar su correcta inversión y recuperación. Dentro del sistema financiero colombiano existen unos créditos que necesitan supervisarse, son unos créditos que tienen una destinación específica. Luego, el banco que otorga el crédito necesita verificar que dichos créditos estén cumpliendo la razón social o el objeto por el cual se fue aprobado. Transformación.
El sistema financiero transforma plazos. Ejemplo, puede captar a corto plazo y colocar a largo plazo. El sistema financiero transforma montos. Ejemplo, captación en pequeños montos y colocación en grandes montos. Y el sistema financiero transforma tasa de interés. Ejemplo, captación a tasa fija o colocación a tasa fija o colocación a tasa variable. Facilitador. El sistema financiero facilita las transacciones del sistema económico al generar diversos mecanismos que agilizan y dan seguridad a las operaciones. Reducción de los costos de las transacciones, ya que con el sistema financiero colombiano se disminuye tiempo y riesgo. Ejemplo, transportar dinero en efectivo es muy costoso. Con el sistema financiero colombiano usted puede disponer de una tarjeta débito, de una tarjeta crédito y está transportando dinero en tan solo una billetera. El sistema financiero colombiano está conformado por instituciones de supervisión y control. Dentro de estas instituciones de supervisión y control tenemos el Banco de la República o Banca Central, tenemos la Superfinanciera y el Fondo de Garantía para las Instituciones Financieras, FOGAFIN. Tenemos también las instituciones financieras que constan de establecimientos de créditos, sociedades de servicios financieros, entidades aseguradoras e intermediarios de seguro y sociedades de capitalización. Por último tenemos el mercado de valores, donde sus participantes o jugadores son los comisionistas de bolsa, las sociedades de valores y las sociedades administradoras de inversiones. En la estructura del sistema financiero colombiano, dentro de las instituciones financieras tenemos los establecimientos de crédito. Dentro de los establecimientos de crédito tenemos los establecimientos bancarios. Para hoy nuestro tema y nuestra corta tutoría es los bancos. Bancos. ¿Qué es un banco? ¿Qué son los bancos? Son instituciones financieras que tienen como función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria. Solamente los bancos, muchachos, pueden captar a través de cuenta corriente. Así como también captan a través de otros depósitos, como son a la vista o a término. Un depósito a la vista para un banco son las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro. ¿Por qué decimos que es un depósito a la vista, una cuenta de ahorro o una cuenta corriente? Porque el cliente, en la medida que tenga recursos en esas cuentas, puede ir y acercarse a cualquiera de las ventanillas del banco y retirar ese dinero. Hoy día con la tecnología puede incluso hacer uso a través de un medio de manejo como lo es la tarjeta débito. De acuerdo con la naturaleza de sus operaciones, existen bancos comerciales y bancos hipotecarios. Hoy día en Colombia realmente todos los bancos son comerciales y todos los bancos son hipotecarios. Los bancos comerciales son los que captan recursos y colocan a través de créditos. Los hipotecarios captan recursos y colocan a través de crédito, pero únicamente estaban diseñados para hacer colocación de crédito hipotecario. Con las nuevas reglamentaciones, con la nueva multibanca a través de la Ley 45 del 90, quedó abolido el concepto de banco hipotecario y hoy día cualquier banco que esté ubicado en nuestra región colombiana puede prestarle para crédito hipotecario. Un banco comercial es el establecimiento que hace el negocio de recibir fondos de otros en depósito general y de usar estos juntos con su propio capital para colocarlos en productos del activo. ¿Cuáles son los productos que ofrece una entidad bancaria o un banco? Entre ellos tenemos, primero, las operaciones de captación y las operaciones de colocación. Los bancos efectúan diversas operaciones o actividades tendientes a la captación y colocación, donde cada una de las entidades enmarcadas en un mercado de competencia regido por la ley define sus productos. Pues bien, en un banco, dentro del sistema financiero, la captación hace referencia a las operaciones pasivas, es decir, la captación es lo que está debiendo un banco. ¿Qué son operaciones de captación o cuáles son las operaciones de captación? Captación significa capturar.
Un banco captura recursos de sus clientes a través de certificado de depósitos a término fijo, depósitos en cuenta de ahorro, depósitos en cuenta corriente, depósitos de ahorro a término. Y hay un concepto fundamental que también un banco captura a través de otros depósitos y exigibilidades, más conocidos como ODED. Los certificados de depósito a término fijo, su plazo máximo es 1 año. Los depósitos en cuenta corriente son depósitos a la vista. Los depósitos en cuenta de ahorro son depósitos a la vista. Y los ODEX, o sea, los otros depósitos y exigibilidades, el caso más conocido de este rubro son los recaudos de impuestos. Dentro de los recaudos de impuestos, la nación le dice al establecimiento bancario que recoja o capture esos dineros de los usuarios que son sujetos de impuestos, y como premio la nación le dice a los bancos que se queden con ese dinero por 14 días. Ese dinero el sector financiero no lo incluye ni en cuenta corriente, ni en cuenta de ahorro, ni en CDT, ni en CDAT. Ese depósito se incluye dentro de los otros depósitos y exigibilidades. De allí viene su nombre, otros, porque no cabe ni en cuenta corriente, no cabe ni en cuenta de ahorro y no cabe ni en CDT. Tenemos también las operaciones de colocación. En estas operaciones se afecta es el activo de los bancos. Las operaciones pasivas de los bancos son las de captación. Las operaciones activas de los bancos son las de colocación, o sea, los créditos. Todos estos créditos o gama o portafolio de crédito que manejan los bancos, ¿cuáles son? Tenemos créditos para vivienda en pesos, crédito para vivienda en VR, créditos de consumo, créditos de libre inversión en pesos, aperturas de cartas de crédito, descuentos de pagaré, letras y títulos de deuda. Tenemos aceptaciones bancarias, tenemos créditos redescontables o de fomento que se hacen a través de una banca de segundo piso. Este crédito redescontable o crédito de fomento que se realiza a través de una banca de segundo piso es más conocido como los créditos Finagro, los créditos Findeter, los créditos Bancolder, que son créditos que buscan fomentar una actividad específica. Tenemos también, muchachos, el sobregiro, es el más rápido de todos los créditos que le puede otorgar a usted un banco. El sobregiro, su nombre oficial es descubiertos en cuenta corriente. Y por último, tenemos uno de los créditos que más intereses le genera a un banco, y es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito genera interés corriente, interés de mora, comisión de establecimiento y cuota de manejo. Una tarjeta de crédito para un banco le está generando 4 tipos de ingresos. Tenemos también otras operaciones que son otorgar avales y garantías, operaciones de mercado cambiario, arrendar cajillas de seguridad, obrar como agente de transferencia, cobrar deudas, hacer pagos y traspaso. Y recuerden que uno de los grandes ingresos o utilidades que está generando el sistema financiero es por los cobros por servicios financieros. En 1923 se creó el Banco de la República como Banco Central Colombiano. Se organizó como sociedad anónima con un capital original de 10 millones oro, de los cuales un 50% lo aportó el gobierno y la diferencia los bancos comerciales nacionales, extranjeros y algunos particulares. A esta entidad se le confió en forma exclusiva la facultad de emitir la moneda legal colombiana. Se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, administrar las reservas internacionales del país y actuar como banquero del gobierno. La junta directiva del banco, conformada por 10 miembros, representantes del sector privado y del gobierno, fue encargada por la misma ley de ejercer las funciones de regulación y control monetario
bajo estrictos parámetros de ortodoxia financiera. Se le encomendó además fijar la tasa de descuento y la intervención para controlar las tasas de interés. Las funciones del Banco de la República, según la Ley 31 de 1992 sobre Banca Central, son: la emisión de la moneda legal. El Banco de la República es el único banco que tiene autorización para emitir las monedas y billetes que se utilicen en el país. Este derecho es exclusivo e indelegable, es decir, el Banco de la República no le puede dar ese derecho a ninguna otra entidad u organización. Banquero de bancos. El Banco de la República tiene algunas funciones similares a las de un banco, pero sus clientes no son personas comunes y corrientes o empresas particulares, sino son los bancos que existen en el país. El Banco de la República también agiliza las operaciones y los manejos bancarios. El banco también hace seguimiento a las diferentes operaciones que realizan los bancos, basándose en la información que obtiene de las actividades de todas las entidades que conforman el sistema financiero, así como de su permanente contacto con la superintendencia bancaria. Funciones de crédito. El Banco de la República puede otorgar préstamos transitorios a bancos colombianos que los soliciten. Los créditos del Banco de la República al Estado, aunque no se prohíben, sí son regulados de forma muy estricta, solo se permiten en casos de extrema necesidad y deben ser aprobados por todos los miembros de la Junta Directiva del banco. No es el banco el que financia directamente al gobierno, sino los particulares que han comprado estos títulos. Administrar las reservas internacionales. Un banco central también administra las reservas internacionales que los países tienen. Las reservas internacionales son recursos que los estados poseen y que se encuentran invertidos en oro, derechos especiales de giro o monedas de otros países. Función bancaria. El Banco de la República debe diseñar la política económica en materia cambiaria, es decir, debe controlar, según las metas y los objetivos propuestos, el valor de la moneda local, peso colombiano en este caso, frente a monedas extranjeras. La importancia del Banco de la República en la economía y finanzas de un país, en este caso de nuestro país Colombia, radica en sus funciones, ya que éste se encarga de una estabilidad económica en todo el país. Además de su política monetaria, logra las tasas de inflación coherentes y una coordinación en una política macroeconómica que forje por el crecimiento del producto y el empleo. El Banco de la República tiene una gran capacidad para analizar de forma independiente los diversos fenómenos económicos que se presenten y diseñar y aplicar la política a su cargo sin estar sujeto a otras instancias del Estado. El Banco de la República es una pieza clave en el buen funcionamiento de la economía. Estos controlan el sistema monetario, es decir, regulando la cantidad de dinero que se encuentra en circulación en la economía. El banco, dependiendo de las condiciones económicas del país, decide emitir más billetes o, por el contrario, recoger parte de los que se encuentran en circulación, evitando que se produzcan efectos complicados sobre la economía, como lo son los altos niveles de inflación o desempleo. En 1923, Hola. En el presente capítulo te voy a explicar por qué Colombia es un país pobre, y también te voy a explicar por qué eso nunca va a cambiar. Para empezar te quiero explicar qué es un banco central, o en el caso de Colombia, el Banco de la República. Bien. El Banco de la República es un organismo creado en el año de 1922, con el fin de impulsar el desarrollo del país. En un principio era un ente de capital mixto, es decir, parte de inversionistas privados y la otra parte del gobierno. El capital inicial del banco fue de 10 millones de pesos. Entre las principales funciones del Banco de la República, sabemos que se encarga de la emisión de la moneda, y el control de las tasas de interés. El Banco de la República es el principal prestamista de los bancos privados. Por eso le llaman el emisor. Hasta aquí todo normal, pero te voy a contar algo que todos saben pero nadie le preocupa. El Banco de la República se inventa el dinero que manejamos, absolutamente de la nada, lo entrega al gobierno a cambio de otros papeles que se llaman bonos del tesoro, o bonos de deuda pública, los cuales también se los inventa el gobierno. El gobierno deposita en los bancos privados, estos papeles que llamamos dinero. Y los bancos privados, que casi todos los ciudadanos utilizamos, ponen este dinero a circular entre la población en forma de créditos.
créditos que se devolverán con el respectivo interés, lo que genera un endeudamiento. Pero, piensa un momento, ¿con qué se pagan los intereses que cobra el banco? Pues con más dinero. Más dinero inventado por el mismo banco. Entonces, este honorable organismo del Estado, tiene que hacer más billetes, generando algo que se llama, inflación. ¿Pero qué es la inflación? Se entiende por inflación, el incremento del valor de los productos o servicios que tenemos que comprar utilizando dinero. Pero te lo voy a explicar en términos coloquiales, para que me entiendas. En realidad, la inflación es, el decremento, del valor de tu moneda, es decir que entre más dinero emite el banco, menos vale o menos puedes comprar con la misma cantidad. Si todavía no es claro, te pongo un ejemplo. Venezolanos tienen una de las 10 mayores reservas de petróleo del mundo, y la gasolina, que si no sabías es un derivado del petróleo, es muy, pero muy barata. En Colombia un galón, de mala gasolina, vale más de 7.000 pesos, en Venezuela, un galón de la peor gasolina, que es mejor que lo que se consigue aquí, vale aproximadamente 300 pesos. ¿Ves? Cuando hay escasez de algo, su precio aumenta, y cuando hay exceso, su precio baja. Si hasta aquí no entendiste, pues el Banco de la República inventa el dinero, y lo presta con intereses. Pero a la vez genera más dinero, para que se puedan pagar esos intereses, lo que hace que el dinero cada vez valga menos, por la inflación, y como el dinero vale menos cada vez, y la deuda tiene intereses, la deuda se hace, literalmente, impagable. Ahora bien, puedes decir: gano mucho dinero y trato de no endeudarme así que no me importa. Pues te digo algo. Sí importa, si recuerdas bien, un billete emitido antes de la década del 90, decía, por citar un ejemplo, 1.000 pesos oro, es decir que el billete valía 1.000 pesos, o su equivalente, en oro. Pero en la actualidad, solo dice 1.000 pesos, esto quiere decir que tu billete, siendo un título valor, no lo respalda absolutamente nada, ni el mismo banco que se lo inventó, ni tu gobierno, ni nadie. Absurdo, ¿no te parece? Y cada vez vale menos. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que esto nunca jamás cambiará, ni tu presidente lo puede hacer, porque la deuda que tiene Colombia con los gringos, es mucho más grande de lo que podemos pagar. Y es porque algún imbécil, que creo que se llamaba Mariano Ospina, solicitó a los Estados Unidos, la asesoría, para crear el banco este de mierda que vendió lo que tú llamas, patria. Bueno, creo que eso es todo, no quiero. Se creó el Banco de la República. Los mercados en Estados Unidos, como estamos viendo, siguen resintiendo, mejor dicho, la incertidumbre que genera la crisis económica, pero en medio de esta crisis muchos se preguntan cómo comenzó todo, porque ya se perdió de vista. Para eso, Luis Carlos Vélez trae de nuevo para que explique a la familia Plata. Todo comenzó en el año 2001, cuando la economía estaba empezando a sufrir los efectos de la explosión de la burbuja de Internet. La Reserva Federal de Estados Unidos, para evitar un colapso económico, provocado también por los atentados del 11 de septiembre, empezó a bajar sus tasas de interés. La idea era que a una tasa de interés más baja, las empresas pudieran pedir más dinero prestado y así hacer más inversiones. Pero la baja en las tasas de interés también fue aprovechada por las personas que querían comprar una casa, como la familia Plata. A menor tasa de interés, se encontraron con una hipoteca más favorable. Los bancos se dieron cuenta de esta tendencia y empezaron a ofrecer nuevos tipos de contratos y oportunidades de compra de casas. Muchas familias, como los Plata, empezaron a comprar propiedades. El negocio captó la atención de Wall Street, que empezó a comprar paquetes de hipotecas a los bancos para venderlas en el mercado secundario. Entre más hipotecas, mejor para Wall Street y para los bancos. Esta práctica permitió que muchas familias se endeudaran más allá de sus posibilidades y por lo tanto fue solo cuestión de tiempo para que no pudieran cumplir con sus obligaciones. Su deuda era grande, sus ingresos pequeños. Las familias simplemente dejaron de pagar.
y por lo tanto empezaron los embargos y los remates. Miles de familias resultaron afectadas. Y con su sufrimiento golpearon a los bancos. Las instituciones financieras entran en crisis, se quedan sin dinero, sin liquidez. Esto hizo que los inversionistas empezaran a vender los papeles relacionados con hipotecas que habían comprado, afectando directamente los balances de los bancos. Los inversionistas que operan en Wall Street al mismo tiempo empezaron a sentir que la crisis era cada vez mayor. Muchos entraron en pánico, provocando la caída de los principales indicadores bursátiles. Pero quien más sufre es la familia Plata, que también ve como su plan de retiro 401k atado a los mercados bursátiles pierde valor. A la larga, la familia Plata se quedó sin plata, sin casa, sin ahorros y probablemente sin empleo. Luis Carlos Vélez, CNN, Atlanta. Vamos a hacer una pausa y al volver el